Los científicos y sanitarios del gigante asiático se encontraban inmersos en su vida cotidiana, sin saber que muy pronto las sospechas de sus estudios serían confirmadas. El diario South China Morning Post declaró que un hombre de 55 años de la provincia de Hubei había sido contagiado del virus SARS-CoV-2. Después de esta fecha se registraron entre 1 y 5 nuevos casos, aunque no fue hasta finales de diciembre que reconocieron que estaban lidiando con una nueva enfermedad. Los días iban pasando y la comunidad científica comenzaba a alarmarse por lo que estaba sucediendo, como fue el caso del médico Li Wenliang, que fue represaliado y silenciado por el gobierno de Pekín y murió semanas después infectado. ¿Qué era realmente lo que estaba sucediendo? ¿Por qué existía tanto misterio con lo que estaba ocurriendo en ese país? ¿Por qué tanto revuelo por varios casos de neumonía? La vida seguía transcurriendo con normalidad en el resto del mundo, sin saber que esa libertad no duraría mucho más tiempo. La Comisión Nacional de Salud de China y la OMS alertaban a la población mundial, anunciando que el nuevo coronavirus se transmitía entre humanos. Además, coincidió con la celebración del Año Nuevo Chino, lo cual ocasionó el desplazamiento de millones de personas entre provincias. Los científicos empezaban a prepararse para lo peor. La mañana del 11 de marzo de 2020, el mundo se despertaba con la noticia que cambiaría la vida para siempre. La OMS declaraba la pandemia oficialmente debido a la cantidad de personas afectadas por el virus. El mundo había enloquecido, supermercados arrasados, manifestaciones negacionistas, eventos cancelados, farmacias y hospitales al máximo de su capacidad, pero si hay algo que hizo enloquecer a la población fue la palabra confinamiento. Los siguientes días a que se declarase la situación de pandemia, cada país en función de su situación estableció una serie de medidas. En el caso de España fue el confinamiento domiciliario. Lo que no se podía saber en ese momento es que ese periodo se alargaría meses. Después de un año de pandemia y de medidas políticas y sanitarias, el estilo de vida ha cambiado, y con ello las personas. ¿Habrá tenido todo esto una repercusión en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro? Además de los síntomas comunes que todo el mundo habla, de tos seca, fiebre, etcétera, luego hay una parte, unos efectos a nivel neuropsicológico bastante importantes, como puede ser el primero, la anosmia, lo mal llamado ahora pérdida del olfato. Eso, aunque aparentemente parece que es un problema, pues al igual que la fiebre, relativo, es muy llamativo porque no todos los virus suelen llegar a nivel cerebral. Es un síntoma de que ese virus llega completamente al cerebro, además de dolores musculares y cefaleas o dolores de cabeza. Después de este repaso de todas las alteraciones cognitivas, ¿quién crees que ha sufrido más esto? ¿Las personas mayores o los más jóvenes? A ver, como población creo que todo el mundo hemos visto cómo ha sido un poco devastador, incluso en personas de la tercera edad. Porque claro, al final ataca mucho a nuestro sistema inmunológico y en nuestro sistema inmunológico evidentemente pues no es lo mismo cuando tú tienes 16 años que cuando tienes 85 años. Entonces, a nivel de físico, ha afectado más evidentemente a las personas mayores, pero sí es verdad que tenemos que tener un componente psicológico bastante importante, ¿vale? Ahí podemos ver muy afectados a muchísimos jóvenes, porque claro, ellos ven que hitos tan importantes como su primer año de universidad se está viendo ahora mismo aplacado completamente por la pandemia, hasta el tema de cómo relacionarse, porque ni siquiera están viendo a sus compañeros de clase simplemente a través de una pantalla. A nivel psicológico también tenemos que darle mucha importancia a lo que están viviendo los jóvenes con respecto a la COVID-19. Tal vez no afecta tanto de manera directa, ¿no? Sino que de manera indirecta al desarrollo cognitivo de las personas jóvenes, ¿verdad? Exactamente, incluso como efectos secundarios yo siempre lo comento, a lo mejor la COVID-19 no tiene un correlato, ¿vale?, de efectos primarios sobre la función cognitiva del ser humano, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en mayores sí que hemos visto y se ha estudiado que los cierres de centros residenciales o de centros de estimulación cognitiva, hay mayores que tuvieron un deterioro cognitivo de 5 años. Puede ser que los adultos creamos que los niños también están viviendo efectivamente aislados de toda esta situación. Queremos saber que cómo le está afectando esto a los niños.
Claro, los niños más pequeños, pues creo que un poco han pasado de tener directrices muy claras, como muchos padres que han dicho hay que compartir, hay que ser solidario, han pasado completamente a directrices de tu botella de agua es tu botella de agua, tus galletas para la merienda para el colegio son tus galletas y eso no lo puedes compartir. Y eso al final es un mensaje que estamos transmitiendo a los niños bastante peligroso en algunos momentos. Habíamos recalcado al principio que tú eras psicóloga y con especialidad en neuropsicología. Entonces, aunque nos has hablado mucho de las consecuencias que ha traído el COVID, ¿cuál es vuestra labor como profesionales del sector en toda esta situación? Al final, el neuropsicólogo sí es verdad que no puede trabajar solo, tanto por ejemplo como en la estimulación de olores, ¿vale? Que eso, bueno, sí quizás puede realizarlo, pero la estimulación a lo mejor del movimiento de una pierna junto a un fisioterapeuta es muy importante porque estamos viendo, y no a gente mayor precisamente, sino a gente de mediana edad, con problemas bastante importantes a nivel musculoesquelético, y ahí, por ejemplo, pues tenemos una labor importante junto a lo mejor terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas. A nivel psicológico, tenemos que introducir ocio, porque al final los efectos psicológicos del COVID, lo más importante es no cargarnos de información, sino que nuestra vida continúa, no tener el sentimiento de se me ha paralizado la vida, no, simplemente ha cambiado y tú tienes que cambiar porque la situación ha cambiado. Si por ejemplo hay un caso en el que tienes que estar confinada, como estuvimos a lo mejor en un marzo, en un abril, tener rutinas establecidas, porque a nivel psicológico es muy importante. Meter incluso en la medida que podamos un paseo o alguna actividad física que nos motive, que nos relaje, incluso muchas veces en nuestra mano está, bueno, pues tener cuidado, usar mascarilla, la distancia interpersonal. Las formas de relacionarse de las personas han ido evolucionando a lo largo de los siglos, muchas veces provocado por la sucesión de algún acontecimiento histórico, desde los jeroglíficos hasta los mensajes directos de Instagram. El ser humano es un ser social por naturaleza. ¿Habrá influido la pandemia en la forma de relacionarnos? Pues por un lado ha permitido a las parejas, mientras estábamos en el confinamiento, o incluso a parejas sexuales, el tener un tipo de contacto y poder disfrutar del sexting o por videollamadas, mensajes de todo tipo. Entonces eso es algo que ha podido unir a las personas, salvo cuando puede empezar a derivar en algún tipo de adicción, como si se ha considerado que han aumentado las adicciones a la pornografía, que por cierto están vinculadas a disfunciones masculinas. Ya de antes de la pandemia el consumo de pornografía era un tema del que se estaba hablando mucho. Entonces, hablando un poco de este tema, yo quería preguntarte si el estar encerrados, el estar en esta situación de estrés y el abuso del consumo de la pornografía también ha afectado en la forma de relacionarnos cuando vamos a conocer a alguien. He estado leyendo algunos estudios bastante interesantes de población europea, de cómo el consumo de pornografía se había utilizado como un mecanismo de afrontamiento no muy útil, pero a corto plazo, pues que sí reduce la ansiedad, aunque a medio y largo plazo pues lleve a mayores problemas, lo cual era bastante preocupante. Pero en ese estudio también se consideraba la dificultad para la regulación emocional. Entonces muchos miembros estaban utilizando. Todo esto está relacionado también con que hemos pasado mucho tiempo aislados, estamos cada vez a lo mejor desarrollando un sentimiento de miedo a relacionarnos. Una cosa que también está ayudando mucho a suavizar un poco esta situación son las aplicaciones destinadas a conocer gente. ¿Qué rol crees que están teniendo? Esto me ha resultado bastante esperanzador. Se ha encontrado en la principal aplicación, en Tinder, que las personas comenzaban a entablar relaciones de comunicación más largas. Se había permitido conocerse un poco más profundamente. Puede haber una reticencia a un contacto más interpersonal y más emocional. Definitivamente influye a cómo nos relacionamos. En nuestras relaciones anteriores a
a la pandemia también tiene que haber afectado en los dos planos, en el afectivo y en el sexual. ¿No es así? Definitivamente afecta a las parejas. Además de, si estaban en municipios diferentes o en barrios diferentes según las ciudades, han tenido que cambiar las mecánicas internas y adaptarse, considerando además que no solo estaban intentando cuidar la relación, sino también a ellos mismos y que tenían que gestionar otro tipo de preocupaciones. Han cambiado las prioridades, se pueden haber truncado ciertos planes, las expectativas de cada persona y que elijan no seguir juntos. Y por otro lado, pues en las parejas convivientes ha cambiado el no poder socializar, no tener una vida fuera de lo que era la propia casa y la pareja, ¿no? También lo podríamos relacionar con el llamado baby boom, que en marzo, cuando nos encerraron, predecían los expertos. ¿Estás de acuerdo con que ha habido un baby boom? Expertos no creo que llegasen, ni yo tampoco llegaba a considerar que eso fuese a suceder, porque los baby boom podían haber ocurrido en momentos previos de la historia en el que el acceso a los anticonceptivos no fuese legal, porque por ejemplo para la introducción de la píldora tuvieron que venderla como que regulaba el ciclo femenino, porque si no, como dice la moralidad, no se quería reducir la probabilidad de embarazo. Ahora realmente que tenemos acceso a anticonceptivos, sí se podía relacionar con una mayor actividad sexual, pero esa mayor actividad sexual no se iba a traducir en un baby boom. Justo lo que ha habido es una caída en la esperanza de la natalidad. ¿Tú consideras también como sexóloga que sería ideal iniciar una terapia sexual, pero crees que esto puede disgustar a uno de los miembros de la pareja? Pues es cierto que cuando las personas vienen a mi consulta online, no tiene por qué haber una cuestión sexual desde el primer día que quieran sacar para trabajar, y progresivamente lo que observas es que casi todas las personas tienen algo que les gustaría trabajar de la sexualidad. En realidad lo que se ve es que hay que hacer mucho trabajo psicológico. Entonces, ambas áreas se complementan. ¿Cómo consideras tú que dentro de un año o en el futuro toda esta pandemia va a afectar a la salud mental la salud mental relacionada con tu ámbito, claro, con el psicológico y el sexual? ¿Cómo crees que va a afectar en el futuro? En este sentido me gustaría ser más optimista, pero con lo poco que se ha cuidado hasta ahora, al menos en nuestro país, la salud mental, no solo no se ha considerado la salud mental en cuanto a que las personas pudiesen acudir a un profesional de la psicología, sino que se han también dañado otros factores protectores. De alguna manera llevamos sometidos a un estrés que lo ideal es que no se cronifique, de casi un año, y eso ciertamente sí va a tener un impacto. Aunque me parece que es un problema social que se debería trabajar a un nivel global, pero a nivel individual de las personas, que son quienes tienen poder sobre sí mismas, sí animaría a que buscasen un apoyo profesional y poner los instrumentos para llegar a un punto más sano aún. Las consecuencias de la pandemia están afectando en todos los niveles y ámbitos de la población mundial, desde el desarrollo de trastornos psicológicos derivados del confinamiento como cambios en nuestras dinámicas de pareja. Sin duda, estamos viviendo un acontecimiento histórico que será recordado por las siguientes generaciones. ¿Vivirán ellos la misma vida que el mundo recuerda con añoranza y nostalgia? Tendrán que pasar unos años para poder saberlo, pero ahí estaremos nosotros para contarlo.